es cuál es el efecto, cuáles son las consecuencias económicas, políticas, ambientales a todos los niveles de esos regímenes que hoy se instalan en Hispanoamérica, ya que estamos en el Día de la Hispanidad y siempre hay discusiones sobre si hablamos de América Latina, Latinoamérica, Hispanoamérica, en fin, hay distintos términos para que se utilizan y cada cual el que más le gusta. Y tratar de ver exactamente qué países son esos, identificarlos, acotarlos, cuáles responden a esas dictaduras tradicionales, cuáles responden a esas encubiertas, cuáles son los peligros en potencia, cuáles son los peligros reales, cómo se puede solucionar y cómo todo está atravesado de un comunismo moderno, socialismo siglo XXI y, por supuesto, el gran mal de la mitad del siglo pasado y de este, que es el narcotráfico. Nuestro primer invitado aquí a mi derecha es Víctor González Coello de Portugal, diputado de Vox en el Congreso y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores. Víctor, ya que es usted el primero, vamos a tratar lo que decía un poco antes, de acotar de qué estamos hablando. ¿Qué países podemos identificar ahora mismo como narcocomunistas en Hispanoamérica? Y una vez identificados, ¿qué vínculos generan con el actual gobierno en España de Pedro Sánchez y Podemos? Y la pregunta es compleja, ¿eh? No tanto, no tanto. Porque tenemos los países que se han consolidado en el narcocomunismo, que si miraríamos el mapa, pues, yo creo que el histórico es Cuba, sin lugar a duda, y que ha exportado desafortunadamente el mal a toda la región, muy especialmente desde el año 90-91, tras el primer foro de Sao Paulo, donde se diseña una estrategia que ha tenido éxito y que no ha sido contestada ni replicada por nadie. Nosotros no estábamos ahí, por lo tanto, históricamente poco podemos hacer y ya les estamos peleando. Sería la primera, Cuba, pero si bajamos, pues ahí tenemos Nicaragua. Bien, habría que hacer mención a México, que a lo mejor está en transición, ¿no? México está en una situación, no se ha consolidado, pero podríamos decir que está en una transición muy compleja. Un tercio del país ya está controlado por el narcotráfico directamente. Es la primera vez en las últimas elecciones de México donde todos los cárteles, es sabido, que pidieron que se votara por el mismo candidato presidencial, lo cual pues habla mal del actual presidente de México, que no nos quiere mucho cariño, para que nos vamos a engañar. Bueno, México, Nicaragua como consolidado. Sabemos que las últimas elecciones que hemos tenido en Nicaragua han sido una falacia. Yo he intentado ir 2 veces a Nicaragua. La última fue desde Panamá y ya no me dejaron entrar al avión, ¿no? Y algunas de las personas que iba a ir están hoy en prisión. Hay ahí pues un despotismo, un nepotismo y un régimen de terror, como sabéis, con algunos obispos exiliados, otros en la cárcel, sacerdotes. Se ha interrumpido el culto, en pleno culto han entrado las fuerzas del mal y han apedreado, han apaleado a sacerdotes. Bueno, o sea, esa es una, podemos decir, una narcodictadura consolidada. Bajamos, bueno, Guatemala tiene elecciones, de momento yo creo que Guatemala es una luz en la zona, vamos a ver qué pasa. Yo soy de los que creen que las elecciones en Guatemala van a ser nuestra Covadonga, ¿no? Que a partir de ahí vamos a tener todas alegrías y por eso tenemos que trabajar todos los que estamos ahí. Panamá, que tiene un gobierno que es el partido miembro del Foro de Sao Paulo, pero ahí se sigue notando, y la última vez que yo estuve ahí, que me reuní con el presidente del Congreso, se sigue notando la presencia norteamericana. Y eso es muy importante. Hay un gobierno que es miembro del Foro de Sao Paulo, pero la presencia norteamericana se nota en el discurso película, se nota en las conversaciones con los altos responsables del país y ahí, esa yo no creo que derive, a pesar de que a lo mejor a sus dirigentes les gustaría. Y ahí está porque pensar qué es lo que ha pasado en el resto de la iberosfera, ¿no? Que esa retirada de Estados Unidos es lo que ha permitido esa prosperidad. Bueno, Venezuela es el Valle de Lágrimas, ¿no? Es el mayor éxodo que se ha conocido nunca en el continente hispanoamericano, más de 6 millones de personas que han perdido su hogar, una sociedad próspera donde, si vemos el mapa, todas las naciones de la región emigraban a Venezuela. Yo recuerdo cuando estuve en las elecciones en Ecuador y nos dijeron que la mayor población de ecuatorianos fuera del país estaban en Venezuela. Pero es que te ibas a Bolivia, estaban en Venezuela. Era algo sorprendente, ¿no? Y ahora, pues bueno, eso se ha ido donde se ha ido. Luego hablaremos, ¿no? La renta per cápita, bueno, no la renta, el salario mínimo que tiene Venezuela hasta el 21 de marzo de este año estaba por debajo del umbral de pobreza.
Es para algo. 300 salarios mínimos para comprar la cesta básica. Se dice pronto. La cesta básica, 300 salarios básicos. Bueno, Ecuador, ahí está Guillermo Lasso, que se está defendiendo el hombre como puede, contra un movimiento muy radicalizado y especialmente con mayor intensificación una vez que ha caído Colombia, por el eje de mal que se mueve y se colabora, pues ya se están centrando sobre Ecuador y ahí tenemos que rezar todos para que aguante y las próximas elecciones, yo no creo que vaya a aguantar los 4 años, pero bueno, de momento es un punto de luz. Perú, yo estuve en el proceso electoral peruano, que mi opinión es que fue robado, que fue un fraude electoral de 3 pares narices, y tenemos el presidente Castillo que recuerda los vídeos, iba a decir de Mr. Bean, pero no porque Mr. Bean no hablaba, pero vamos, es algo periódico, en una situación muy compleja, pero con una delincuencia disparada. Yo ya he perdido el número de ministros que han pasado por ahí, ha habido ministros que no han durado ni 24 horas. La media viene a ser más o menos en este tiempo de 1 cada 4 o 5 días. Pues fíjate, bueno, ha habido de todo, o sea, todos los crímenes que están recogidos en el, cerca de 70, en el Código Penal, ha habido violadores, ha habido ladrones, ha habido asesinos, o sea, todo ha pasado por el gobierno de Castillo en su gabinete. No es una narcodictadura consolidada y yo creo que nos va a dar una alegría porque lo que está demostrando la debilidad de Castillo es que el pueblo peruano no le quiere, ¿no? Y que las elecciones realmente no demostraron esa voluntad. Porque ha habido manifestaciones que no se ha hecho eco absolutamente ningún medio, ha habido manifestaciones de millones de personas en las calles. Y aquí no lo hemos visto, pero ha sido un éxito enorme. Ahora, esa responsabilidad que mencionaba antes Rocío, de esas élites empresariales que compadrean, en Perú es clarísima, ¿no? Si bajamos, Chile, pues mira, Chile tenemos a Boric, pero está perdido. Yo creo que se ha equivocado de pastilla las últimas veces y está perdido. Y lo que hemos visto es que el pueblo pues está muy lejos de lo que él quería hacer. Sus promesas electorales estaban en el cambio constituyente que no se va a dar de momento y por lo tanto hay esperanza, lo cual me alegro. Y además muy significativo que el primer pueblo indígena, autóctono, como lo queramos llamar, el 75% votó en contra de su Los mapuches, proyecto, exacto, de su constitución. Argentina no podemos definirla como una narcodictadura como tal, sigue habiendo esperanza, sigue haciendo, pero sí hay pues esto de que gobierne primero el marido, luego la mujer, como ha pasado en Honduras, que por cierto, que me he olvidado de Honduras, está. La verdad es que, vamos a ver, Bolivia se está consolidando como narcodictadura, por terminar, y voy abreviando. Yo creo que el actual presidente tiene que decidir, el enfrentamiento que hay entre él y Evo Morales es muy significativo y a lo mejor ayuda, pero el siguiente, me dices, ¿cuál va a ser el siguiente país que va a seguir la ruta de Nicaragua y de Venezuela? Sería Bolivia, en la región. Brasil, pues todos a rezar, ¿no? Todos a rezar por Brasil, estamos esperanzados por lo que va a ocurrir y ahí terminamos. O sea, libre del camino de la transición hacia las narcodictaduras, Paraguay, Uruguay, a día de hoy Ecuador y todas las demás. Hay muchísimos españoles en Latinoamérica. España durante mucho tiempo fue con Estados Unidos de los primeros inversores. Ahora estamos hablando de China, está ocupando ese lugar. Me gustaría un poco conocer tu opinión sobre el escenario actual y nos vamos quitando la palabra sin ningún problema porque si no esto va a ser demasiado frío, ¿no? Yo creo que añadir algo, que es normal y natural que Italia se proyecte a Hispanoamérica a través de España, por las razones históricas, ¿no? Somos naciones que hemos estado unidos históricamente, que hemos compartido la sangre en el campo de batalla, antes hablaba de Lepanto, y es normal que esas relaciones históricas las hay. Y la presencia italiana, por esa afinidad que ha habido siempre con la hispanidad, yo creo que no se puede entender la hispanidad sin meter a Italia, sinceramente, dentro del este. Ahora, quiero decir 2 cosas antes de la China. Primero, a mí me parece que es inmoral que Estados Unidos empiece a negociar con el gobierno de Venezuela y obligue y esté castigando a los alemanes por comprar gas a los rusos. El problema que hay en el Golfo Pérsico, y se lo digo a mi colega, es que las grandes refinerías norteamericanas estaban pensadas para 2 tipos de crudos pesados, principalmente que era el venezolano y el saudí. Y no han querido hacer las inversiones
Mientras que otros se gastaban el dinero haciendo un gasoducto y poniendo sus manos en los rusos, no han querido hacer las inversiones tecnológicas necesarias para aprovechar el propio crudo nacional y no han hecho suficientemente, que es un crudo muchísimo más líquido. Una refinería no es que tú metes crudo y te sale gasolina, tiene unos procesos tremendamente complejos y cuesta miles de millones las grandes refinerías actualizarlas y lo han hecho. Entonces, dar oxígeno al enemigo en esto me parece que es una doble moral y que hay que perdonadme la expresión, típico de Biden, ¿no? Y que hay que huir de ellos. Es muy difícil exigir a las naciones europeas, especialmente del este, que van a pasar un invierno muy duro, que hagan una cosa cuando Estados Unidos está dando la mano al otro lado, porque no han hecho los deberes como debían hacerlo. La presencia de China en Hispanoamérica, en toda América, es brutal. China se ha convertido en la primera potencia diplomática a nivel mundial. Se ha prometido en la primera potencia inversora a nivel mundial, muy especialmente en América. En el caso, yo recuerdo la primera presa Kirchner, 15.000 millones de dólares, que es acuerdos más o menos con el Mundial de Brasil cuando se aprobó. Esa presa se hizo financiada con deuda soberana venezolana, perdona, argentina, cuando Argentina estaba quebrada. Y los chinos lo admitieron. El sistema de corrupción de la clase política que han exportado los chinos en África de una manera brutal y en Hispanoamérica, desafortunadamente, es enorme. El puerto más grande que se está construyendo ahora mismo en Hispanoamérica lo está haciendo una empresa china, la China National Construction Company, para unos terrenos que pertenecen a una empresa china de minas y están haciéndolo a 80 kilómetros de Callao en el Pacífico. Va a ser el puerto más grande que va a haber en toda Sudamérica, donde van a poder entrar los nuevos portaaviones a los cuales está lanzado el gobierno chino a hacerlo. Y todo está ocurriendo. China se ha convertido, por cierto, en el primer inversor ahora mismo en Perú, donde la presencia estadounidense... En Chile. Sí, pero donde la presencia norteamericana no está. También tiene sus ¿Y la razones española? Históricas, porque... No, la española tiene muchísima presencia. Sí, pero generamos ha perdido... 900.000 puestos de empleo directos en Perú, de la economía formal, con calidad, porque esos señores cobran su seguridad social y para Perú es muy importante la inversión española. Pero bueno, Chile está en todas partes, está en Bolivia, por supuesto, está en Honduras, está en El Salvador, ¿no? Sabéis que el actual presidente de El Salvador ya no es presidente, en su Twitter pone CEO El Salvador, ¿no? Y lo ha convertido en un paraíso y es enemigo porque Estados Unidos se ha retirado, fue Obama el que pedó, pero las empresas no están y como potencia inversora y extractora lo está haciendo con un enorme coste en cuanto a las exigencias que hacen todas las empresas europeas occidentales de derechos humanos, de salarios dignos, de explotaciones, sobre todo cuando son mineras, forestales, incluido cárnicas, pues se piden los estándares, porque a cualquier empresa occidental le sale una mala noticia y tiene un efecto inmediato en su cotización, ¿no? A la empresa china, pues yo creo que a lo mejor le ascienden al señor.